Bueno, señores, continuamos con el desarrollo de su podcast, de economía, especializada en economía hoy. Vamos a seguir aclarándole a la población y a nuestros seguidores toda esta dinámica, toda esta terminología, de que ciertamente para que así nosotros podamos construir un nuevo ciudadano, ¿no? Un ciudadano con más conciencia, con más manejo de este tipo de temas que tanto le afecta. Sí, vamos entonces a permitir que Mercedes nos redondee la idea de la reforma. Porque llegamos a este llegamos a donde estamos, ¿no? Para entonces continuar con otros aspectos sobre esto y el presupuesto del 2025. Así Perfecto. Es. Entonces, como le dije, ese indicador prendió todas las alarmas. Entonces, fuimos, como que dice, convidados a esa reforma. Entonces, sobre la reforma en sí mismo, la forma como se diseñó, dice mucho, porque fue una reforma hecha de aposento también, a nivel de un solo despacho. Pero yo vi que usted participó en varias actividades que organizaron, pero ya eso fue como al final. No, eso como fue días ya previos a darse a conocer. Claro, eso fue presentando la reforma por el como diseño. para justificar de que si nosotros concertamos, nosotros convocamos a todos los sectores, concertamos a las universidades, a los profesionales. Eso fueron entidades que lo hicieron. Entidades por separado, no hubo nunca. No hubo discusión, no hubo encuentro, no hubo debates, nada. Te cuento la ruta de la reforma. Sí, vamos a ver la ruta de la reforma, sí, para ver, porque el gobierno dice que no, nosotros hablamos con todo el mundo, pero no hablaron con nadie. El rechazo de la población refleja de que no hubo ningún consenso, ni se trató, ni el espíritu fue del consenso. Mira, la reforma se hizo en el despacho de un ministro, porque eso hay que decirlo, que no consensuó, ni pidió ni siquiera, porque un ministro no conoce las interioridades de las recaudadoras. Yo trabajé en una recaudadora en aduana. O sea, uno que sabe el día a día cómo se recauda. No la consultó ni DGI ni DGA. No fueron consultadas. No consultó al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para que midiera los impactos. O sea, los impactos económicos de esta reforma, que se ve claramente cuando los economistas después analizamos. Uno se dijo, pero ¿dónde están los estudios? Porque aquí hay acciones que son contradictorias. Que al contrario, o sea, lo que se iba a grabar iba a acentuar más, por decirte, una situación que ya venía con debilidad. Entonces, no se consultó para hacer los estudios de impacto al Ministerio de Economía. El Banco Central hizo una propuesta de reforma. Acuérdate que son las dos grandes políticas, son la política monetaria y la política fiscal. Si se va a entrar con una reforma, tú vas a cambiar las reglas del juego, tú vas a afectar la estructura económica. Tenía que tener conocimiento del Banco Central y tenía una propuesta para hacer el check and balance. Tampoco fue escuchado. O sea, que fue la reforma de la íntima convicción de un ministro que la llevó a la semanal. Se desconoció lo que era el CES, que es un órgano constitucional. Consejo Consultivo llevarlo y social, llevarlo ahí, era lo que mandaba la Constitución. ¿Por qué el presidente ha anulado el CEP? ¿Por qué? Porque tiene un hombre de su confianza y que lo puso él y que es una persona que también ayudó a subir a través de la Marcha Verde, fue uno de los marchistas. Entonces, ¿por qué ha anulado el presidente al CES? Uno no entiende. Eso es una pregunta y ahí quizás uno puede inferir la respuesta a través de lo que ha sido la ruta que siguió la reforma, porque no querían ser sometidos al escrutinio de las partes afectadas. Había que hacer consenso y ceder. Entonces, se pasó de una forma rápida de la semanal al otro día ya estaba en el Congreso, al día siguiente, y el jueves fueron las vistas públicas, y ahí el pueblo se expresó con un grito de rechazo. Total, entonces, absoluto. ¿por qué? Vamos a ver qué tenía esa reforma. Yo la califiqué, que fueron términos luego, como dice Nicolás, usados por otros economistas, incluso por periodistas. Yo la califiqué de regresiva, abusiva y agresiva y abusiva. 3 términos. ¿Y por qué era regresiva? Porque el 72% de los ingresos iba a descansar en impuestos indirectos. Cuando tú descansas en impuestos indirectos, que es el ITEVIS, básicamente, son impuestos que gravan a los productos, al consumo directamente. Entonces, proporcionalmente, quien consume más respecto a sus ingresos es el hogar más vulnerable. El consumo, o sea, todo lo que le ingresa a un hogar vulnerable lo consume, no tiene capacidad de ahorro. Entonces, le falta algo más. Y le falta como entonces, la reforma iba de frente contra esa población, clase media y hogares más vulnerables. Eso entonces, es importante explicar.
la reforma era agresiva, porque yo hice un análisis desde el 84, cuando se estableció la figura del ITEVIS, desde Jorge Blanco hasta la fecha. Ninguna otra reforma había tratado de incorporar tantos rubros, y sobre todo de origen agrícola, de una sola vez y con una tasa directa de 0 a 18, a la máxima. Siempre habían hecho gradualmente la introducción y con tasas menores al promedio. Ahora no. Señores, esta reforma iba a llevar 122 rubros de los 129 de la canasta. O sea, todas las góndolas, todos los pasillos de supermercados iban a estar grabados con ITEVIS. O sea, como sabemos, las frutas, las hortalizas, todos los rubros que uno piensa, desde la leche maternizada, que es para mí un crimen, o sea, el agua, productos básicos de la canasta. Entonces, por eso la llamé agresiva, porque introdujo una magnitud importante de rubros a la tasa máxima de 0 a 18. Entonces, el término abusivo es que cuando uno descompone en cuanto a los agentes económicos, que donde va a descansar la reforma, nos damos cuenta que la reforma va a descansar sobre los hogares, no sobre las empresas. El 88% de los impuestos, tanto sobre la renta, el IPI, el ITEVIS y el impuesto selectivo al consumo, todos esos impuestos iban directamente a los hogares, clase media y clase más vulnerable. Entonces, por eso fueron los tres términos. Pero ¿qué tenía la reforma en sí? La reforma no cumplía con los objetivos que estaba planteado. Se planteaban dos objetivos: reducir el déficit para contener la deuda y atender las necesidades básicas. Ninguno de los dos objetivos iba a ser cumplido porque los 122 mil millones ya tenían gastos asignados casi en su totalidad, entonces el déficit se iba a quedar igual. Peor aún, el déficit se quedaba igual y hay un porcentaje importante, 1.3%, que hay que destinar del PIB a amortización de la deuda. O sea, que la deuda sigue creciendo. Una pregunta, yo pienso que usted no cree que eso que que el gobierno, para personalizarlo, dice que los 122 mil millones lo iba a invertir en tal otro transporte, que yo cuánto. Sí. No es parte de la estrategia general que el gobierno anuncia, por ejemplo, lo de Arodón, anunció que 17 mil millones iba a invertir en tres cosas, pero finalmente no ha invertido nada. O sea, no puede invertir 122 mil millones en eso porque ocurre que hay un déficit de más de 200 mil millones. Exacto. Entonces, el déficit iba a crecer. Iba a crecer, o sea, que lo que proponía la reforma que iba a contener el déficit y la deuda pública no iba a ser posible porque el déficit se mantenía igual y la deuda iba a seguir creciendo porque hay que destinar recursos para amortización de la deuda. O sea, la deuda como tal aumentaba 1 punto y pico puntos porcentuales más del PIB. Entonces, lo que uno ve desde el punto de vista ahora, ¿qué hacer después de la reforma? Y ahí está planteado lo que han señalado varios economistas y que ellos mismos también plantearon el día que se anunció que no iba la reforma, que iban con una lucha frontal contra la evasión, ¿verdad? La evasión fiscal en República Dominicana somos en el ranking de América Latina los mayores evasores del ITEVIS, con un 42.9. Somos el cuarto lugar de evasión en el impuesto sobre la renta de las empresas, con un 62.5. Y también en impuestos sobre la renta de las personas físicas, con un 58%. En total, consolidado, esa evasión, estamos dejando de percibir el gobierno 610 mil millones de pesos. O sea, para este año. Para este año, 2024. O sea, 610 mil millones de pesos. Señores, es un 8% del PIB, 8.2% del PIB. Pero si logramos reducir la evasión a la mitad, aumentamos 4% del PIB. Eso es lo que dice, plantea. Y le va a sobrar dinero. O sea, le decía, con solamente hacer un esfuerzo de que yo pueda bajarlo a la mitad, yo puedo reducir el déficit y aumentar la inversión pública que está castrada en el punto más bajo. Desde Trujillo hasta la fecha, ningún otro gobierno había invertido tan poco. Y eso es muy preocupante en términos de la sostenibilidad del crecimiento económico, porque tú estás castrando el crecimiento presente y futuro de la economía. Tú no estás creando obras de infraestructura, no hay canales, no hay presas, no hay carretera. Entonces, esto es un modelo que atenta o sea, contra la sostenibilidad del crecimiento y de las mismas finanzas públicas. Porque si tú no creces, tú no tienes impuestos luego. Pero ¿cómo? O sea, hemos escuchado a través de los años, gobierno tras gobierno, que se habla justamente de ese nivel de evasión tan terrible que cogota la finanza pública nuestra. Entonces yo digo, ¿cuál es el elemento que detiene que los gobiernos no
hagan una efectiva embestida sobre esas personas que están evadiendo. O sea, porque están identificados. Yo creo que de los economistas que ha hecho pública algunos listados de ciertos sectores que están evadiendo, ha sido el economista Andy Juárez, lo ha dicho responsablemente, ha tenido mucha responsabilidad quiénes son y cómo el gobierno podría hacerlo. O sea, pero, ¿cuáles alternativas? ¿Cómo se podría ayudar al gobierno? Porque vi que al susto tan grande, al corrientazo tan fuerte que recibió de rechazo de la población de no aceptar la reforma, dijo, no, yo no tengo reforma por ahora. Pero ciudadanos conscientes que entienden que sí, que los pueblos necesitan recursos para viabilizar obras y realizar obras, sabemos que es cierto que tiene que ponerse en eso. ¿Qué podría el gobierno, en este caso, articular ya a partir de una nueva reforma para tratar de captar recursos? ¿Cómo entrarle a esos evasores? Mira, lo primero que yo digo es, si queremos cambiar las cosas, no podemos seguir con los mismos recaudadores. Lo primero, ¿verdad? O sea, usted sugiere que la DGI y la DGA... Si tú no fuiste capaz de aumentar un 0.01, o sea, tú eres ineficiente. Ok. Entonces, primer punto. Luego, y estoy muy de acuerdo con Andy Juárez, que dice, pongamos una persona que meta miedo. Lamentablemente, o sea, en la DGI hay que poner, o sea, no puede ser desde el punto de vista de mandar una señal, por el dominicano es así, lamentablemente, tiene que mandar una señal clara. Luego está el tema del cruce de información. Pero peor que la DGI está aduana, que es uno de los sitios de recaudación, que hay un aspirante a presidente. Eso o sea, una persona que no puede parecer antipático y no puede lastimar a los empresarios por base al financiador de su campaña. Sí, eso muy buen punto, ese tema, con más razón entonces la propuesta, ¿verdad? No debería. Entonces, tenemos ahí ¿verdad? Una voluntad política, poner un gerente que mande una señal clara que mande, ¿verdad? Luego está, yo decía, hay países en la región como Uruguay, como Colombia, como Chile, que tienen un nivel de evasión que están en el ranking con los menores evasores. Yo decía, ¿por qué no lo traemos aquí? Traigamos una misión, la establecemos en un piso en la DGI, enséñenos cómo ustedes lo hicieron. El profesor José Luis de Ramón dice, no, yo no me voy a América Latina, voy a Estados Unidos y traiga aquí el IRS. Y tráigalo aquí, o sea, pero mandemos una señal de que queremos hacer las cosas bien hechas y vamos a buscar los países de mejores prácticas. Lógico. Vamos a traerlo y sentarlo. Está el uso de la tecnología, señores, la tecnología, la información cruzada. No sé si ha cambiado, pero eso parecería ser contradictorio. Lamentablemente, entre DGI y DGA no hay cruce de información entre las mismas dos recaudadoras que debería pero hay cierto cruce, Mercedes, porque recuerden que las importaciones, el ITEVI se cobra en aduana. Sí, pero en cuanto al cruce de información, que tú me das la información de tu recaudación última, de tu contribuyente, y yo la veo desde el origen de lo que importó, y hacemos como una trazabilidad desde el punto de vista de qué hizo ese cuando lo importó y luego cuando la vendió. Esa información que debe ser una base de datos compartida, si existe, la desconozco. Entonces, esa información cruzada. El uso de la inteligencia artificial. O sea, sería otro elemento. Es otro elemento. El tema del punto de vista también de los sectores, concentrarse en el 80-20 de Pareto, el 80-20. O sea, ¿qué es el 80-20 de Pareto? Para los amigos que nos escuchan, que nos están viendo. Exacto. Vamos a concentrarnos en las actividades que nos reportan desde el punto de vista si son los ingresos, la mayor cantidad de ingresos. No nos dispersemos en actividades que son menores y su aporte o contribución al objetivo final es mínimo. Es mínimo. Entonces, ahí, y voy a ese punto que tú señalabas del profesor Dawager. Hay actividades que tienen 4 o 5 años consecutivos reportándote pérdidas. Eso no es posible. Tú no eres altruista para tú seguir operando con pérdidas. Entonces, vayámonos directamente a esas actividades. Los hoteleros son expertos en eso. Y ahí en eso de los hoteleros. Nadie que pierda, permanece en el negocio, cierra. Cierran y décadas. Vienen más. Y vienen más, porque yo digo, ese es el negocio del todo incluido. No es el turista, el todo incluido, no son ellos. ¿Por qué? Porque le incluyo las exenciones que son 12,000 millones. Le incluyo la publicidad. A ningún negocio le hacen la publicidad gratuita. A ellos se la hacen. Para nada.
A ninguna actividad o a pocas se le hace una ventanilla especializada con tasa de interés más baja. En ninguna actividad económica se le hacen las obras de infraestructuras en cuanto a carretera y acueducto, como la tienen las zonas turísticas. Entonces, es una actividad que lo tiene todo a su disposición. Entonces, encima, no son capaces de por lo menos retribuir en cuanto a lo mínimo en términos de impuestos. Y si nos vamos a la parte social, de lo que dejan como aporte a la economía, es la segunda actividad peor pagada. Después de la agricultura, es la que peor paga y es la que tiene las jornadas de trabajo más largas. Entonces, tú dices, pero ¿cuál es ¿por qué yo promuevo este sector? Porque se supone que los regímenes de exenciones para tú promover un sector que eslabone, que tenga empleos dignos, y entonces, para mí sí era una de las cosas que quizás se perdieron en esta oportunidad de la reforma fiscal, era revisar estas exenciones que ya alcanza, que le hemos hablado Nicolás, un 4.7% del PIB, 387 mil millones de pesos en este presupuesto 2025. Entonces nos encontramos una economía que tiene una combinación, primero, de mayor evasión y de mayor exenciones o gasto tributario. Si tú sumas el 8.2 que te deja de percibir con la evasión y el 4.3, tú estás hablando de casi 13 puntos del PIB. Tú tienes casi la combinación de las dos cosas. De las dos cosas. O sea, de evasión, el nivel de evasión. 4.3 o 4.4 más 8.2, tú estás hablando de 12, 13, casi 13%, que casi es la presión fiscal, señores. Yo tengo por fuera, como yo digo, gravitando, una presión fiscal similar que no logro recaudar. Paralela, como yo he dicho, que eso es casi un gobierno paralelo, porque si la presión fiscal otra república. Otra república por aparte. Sí. Entonces, pongámonos en eso, pongámonos a racionalizar. Y no hay que esperar una reforma, porque ya el Fondo Monetario desde el 2010 decía explícitamente en los acuerdos, decía, hagamos año tras año estudios de costo-efectividad uno a uno a cada empresa, sus indicadores de desempeño. Usted produjo más que el año pasado, usted exportó, usted eslabonó, usted aumentó su planta física. Si no lo hizo, para afuera, puerta de salida. O sea, no podemos seguir con regímenes de 30 años, con las mismas grandes empresas disfrutando de las exenciones que no le dan cabida a la mediana y pequeña empresa, porque esto es otro punto, La gobernanza de esas exenciones está dominada por los gremios empresariales que agrupan las grandes empresas. Y para entrar a una mediana y una pequeña, cuando tú haces la estructura de quienes la conforman, apenas hay un 10 de las medianas y pequeñas. Después el 80 y 90 son las grandes. Y a veces constituyen pequeñas. Un club exclusivo. Un club exclusivo que no entra todo el mundo. Y a veces son ellos mismos los patrocinadores de esas pequeñas. Y la ponen a figurar como para guardar la forma. También puede ser. Porque son estrategias que utilizan. Tenemos en nuestras manos, señores, 12, 13% del PIB, voluntad política y voluntad técnica. Las dos cosas combinadas. Entonces vayamos a recaudar y vayamos a hacer una racionalización de las exenciones. Entonces, ahí quería dejar como planteada la reforma y qué hacer. Y un poco ahora me voy en los últimos minutos al presupuesto 2025, a menos que no tengan alguna pregunta antes de pasar. Yo quiero una preguntita así, Capicúa. ¿Cuál es el sector productivo que más evade? Los grandes empresarios, los pequeños, los importadores. ¿Cuál es el sector que más evade? A nivel de tamaño, los grandes, ¿verdad? En términos de que si lo evaden en aduana o lo evaden en la DGI, esa parte por la magnitud de los volúmenes de recursos que manejan cada una, obviamente en la DGI, porque la proporción que se recauda en aduanas es quizás un tercio de lo que se recauda en DGI, en cuanto a proporción. Bueno, vamos a ver entonces el presupuesto 2025 que tenemos ahí, o sea, cuáles son los retos del presupuesto, sin reforma, qué se hará y en qué está parado el país en este presupuesto. Sí. Mira, el presupuesto, primero hay que ver del punto de vista conceptual y del punto de vista de cuál es podríamos decir, la parte de lo que es las políticas públicas que están detrás del presupuesto, ¿verdad? Porque a finales
el presupuesto es el instrumento para tú ejecutar esas políticas públicas. Entonces, se plantean 12 prioridades en el presupuesto. Cuando tú tienes muchas prioridades, tú no tienes prioridad. Eso es un primer punto. 12. Anteriormente los presupuestos se formulaban con 3 y 4 prioridades para tú enfocarte en ellas y tener resultados. Entonces hay una dispersión. Anteriormente eran 10, ahora subieron a 12. ¿Cuáles son las prioridades que tiene el gobierno en el presupuesto? Las malas y las 12 prioridades que dice que tiene, ¿verdad? Está educación de calidad, ¿verdad? Empleos dignos. Cuando uno mira después los números, realmente no se corresponden lo que son los programas que se van a expresar para alcanzar ese objetivo. Está planteado el tema de la primera infancia como una prioridad. El tema de la infraestructura, la inversión está cayendo, pero es una prioridad, las obras de infraestructura. Entonces, tú ves que hay una disonancia entre lo que se plantea y lo que tiene el presupuesto. O sea, como un enunciado, como una lista de deseos, pero que no tiene agarre en el presupuesto. O sea, el presupuesto dice que quiere una cosa, pero no pone los recursos para que esa cosa se logre. Exactamente. Entonces, muchas cosas que no se corresponden con lo que dice el presupuesto. Está todo el tema también de una economía del cuidado, que es un poco un tema ahí desde el punto de vista de los envejecientes. Entonces, vámonos ahora al déficit que se plantea, cómo se va a financiar y cuáles son las partidas en términos más importantes del punto de vista económico, funcional e institucional. Y algo que ha sido también emblemático de esta gestión es que este presupuesto vuelve y replica lo que ha sido el accionar de las finanzas públicas. Se plantean 3 déficits. O sea, el déficit de cuenta corriente, que todos los déficits, ese resultado de los años de los 90, de que se tiene estadística, siempre ha sido positivo. Siempre debe haber un ahorro corriente que financie en parte el gasto de capital, que tú lo complementas con el financiamiento externo. Pero debe haber una gestión de los ingresos que permita cubrir el gasto operativo del gobierno. O sea, debe haber un dinero interno destinado a la inversión. Además de lo que viene no hay por ni siquiera hay interno. No, pero debería haber. Entonces, no alcanza para financiar el gasto corriente, ni siquiera, y mucho menos para el de capital. Entonces, se plantea un déficit del 3% del PIB. O sea, estamos en presencia de que ya se ha vuelto un déficit estructural, el 3%. O sea, los 4 años en promedio, un déficit de un 3.1%. Veníamos de déficit de 2, 2.2, 2.3%. Aquí no entramos ya desde la pandemia. Que ha subido un punto porcentual. Un punto y se ha enraizado. Ya tiene 4 años consecutivos con 3%. Ajá. Con el agravante de que tiene una composición, ese déficit, que se genera desde la primera cuenta. De la cuenta corriente, la de capital y la financiera. Hay otra información, es que la presión tributaria se queda plana, igual. La presión tributaria apenas sube, se mantiene igual, 14.6, 14.5, creo que baja un 0.1, porque los ingresos corrientes, recuerden que estamos comparando con el año pasado, donde teníamos los ingresos de Aerodón, que eran extraordinarios. Al tú no tenerlo, y al no tener también la reforma fiscal, porque esos son de los temas que se plantearon, de que este presupuesto debería de ser retirado porque fue formulado esperando que hubiera una reforma fiscal que se montara luego sobre ese presupuesto. Entonces ya fuera la reforma fiscal, ¿qué significa eso para la finanza dominicana? Debería entonces el presupuesto ser modificado, ser reestructurado a la luz de que ya no existe reforma. Correcto. Entonces, por ejemplo, se plantea un aumento de los ingresos mínimo, pírrico, ¿verdad? Del punto de vista de los gastos, afloran los mismos gastos que son los predominantes, pero hay un elemento distintivo de este presupuesto, es que las pensiones y jubilaciones es ahora la tercera partida más importante en crecimiento. Las pensiones tanto las solidarias, que pasaron de 0, no existir nada, a 4.500 millones, casi 5.000 en este año. Las pensiones especiales, que son discrecionales del Poder Ejecutivo, y las pensiones ordinarias. Todas en su conjunto es la tercera partida que más aumenta. Tienen una partida importante registrada para el año 2025. Sí, cuando uno mira cuáles son las partidas que más incrementa, primero está intereses de la deuda, luego está las remuneraciones
Y aparece por primera vez, nunca había aparecido, las pensiones, como el ranking. Y está el subsidio eléctrico. Y después el subsidio eléctrico, le ganó el subsidio eléctrico, las O sea, pensiones. hay más dinero en pensiones que en No, subsidio eléctrico. A incrementar. A incrementar. Adicional, adicional. lo que se Existían. adicionan más. Entonces, como vemos, incluso desde el presupuesto del 2024, recuerde cuando se hace el presupuesto reformulado, se ajustan ciertas partidas porque hay ingresos adicionales. Y los 3 usos que se ajustaron, uno es para más pensiones. Ahora en julio reformulado, fue incrementar la partida de pensiones porque ya se había otorgado tantas pensiones que el presupuesto original no alcanzaba. Se había agotado. Se había agotado y tuvieron que. Entonces, eso es un punto importante. Otro punto que sale a relucir es que le señalé anteriormente que el gasto de capital, la inversión pública, que es el instrumento para motorizar un crecimiento de base amplia y sostenible, en esta gestión ha permanecido, como le dije, de capa caída, y ahora en el presupuesto 2025 se coloca en 2.1%, que es el porcentaje más bajo en los últimos 72 años. Una serie histórica desde Trujillo hasta la fecha, nunca ningún gobierno invirtió tan poco en inversión de capital. Pero eso nos va a costar caro. Como economía nos va a costar caro porque nos va a facturar. Porque ya vemos cómo el deterioro de los servicios públicos, ya vemos cómo las obras de infraestructura están deteriorándose, no hay mantenimiento. Y las que se hacen con una calidad muy inferior. Hay otro tema importante también en este presupuesto, es que en adelante vamos a tener, recuerden que se promulgó una ley de responsabilidad fiscal, que es la que le pone una especie de metas cuantitativas en el crecimiento del gasto corriente. En este caso el gasto primario, que es el gasto total menos los intereses de la deuda, no pueden crecer más que la inflación más 3 puntos porcentuales. Pero ¿qué pasa? Y que el objetivo final es mantener la deuda pública en un 40%. Un 40% del PIB. Del PIB. Ajá, la deuda pública, 40% del PIB, era lo que teníamos en el año 2019. 2019 teníamos un 40%. Ahora mismo está, para este presupuesto, se coloca en 48.7%. Aumentamos 8 puntos porcentuales. Entonces ahora se pone una meta que de aquí al 2035 volvamos a lo que teníamos en el 2019. O sea que serían 16 años perdidos. Exacto. Nos vamos a tener que volver. Entonces, hay que mirar con lupa esa ley de responsabilidad fiscal, porque recuerden que cuando íbamos a la reforma nos dijeron, ya hicimos la tarea, nos pusimos una camisa de fuerza con esta ley de responsabilidad fiscal, y hicimos las fusiones y eliminaciones. Recuerden que eran como, yo hice mi parte, ahora le toca a ustedes, sociedad. Sí, asumir la suya. Pero la parte fue teórica, es igualito que el pacto eléctrico, que se planteaba reducir la pérdida y aumentar. Eso va a pasar igual, eso no va a servir para nada, eso va a ser letra muerta. No hay manera, sí. Totalmente. Entonces, justamente en esa ley de responsabilidad fiscal que ya deberemos estar monitoreando, porque justamente cuando uno mira 7 puntos, que es lo que va a aumentar el gasto, cuando lo que fue el desbordamiento, que aumentó casi un 80% en 4 años, uno dice que esto va a ser un frenazo muy fuerte en el gasto. Entonces, hay que monitorear si eso en efecto se va a cumplir, y veamos si no hay desviaciones en ese cumplimiento de la ley. Hay otra información también relevante en el presupuesto, es que la inversión pública, como es menor, hay 15 provincias que van a ver disminuidas sus inversiones de capital. Eso es preocupante. O sea, una inversión que es baja en el territorio, entonces casi va a estar tocada la mitad del país con una inversión menor. Entonces, cuando nos vamos por provincia, ya la concentración de las obras, hay un 54% que se concentra en 4 provincias. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Montecristi con el muelle de Manzanillo, el puerto de Manzanillo, perdón, y está también, aparece Cotuí en el ranking, me pareció como que, y Santiago luego, Santiago, son 5. Entonces, hay obras
que son de arrastre, que vienen 4 años y aparece de nuevo en Santo Domingo la línea del metro de los Alcarrizos, que tiene ya 4 años. No hay manera de terminar caminando eso. a 5. Pero también peor, hay obras que han aparecido del 2021 en todos los presupuestos y no han iniciado. No han iniciado también. Entonces, la pregunta es ese dinero que han hecho con él. Eso es un buen punto, a investigar, eso que se abre. Entonces, ahí también aflora un número importante y ahí aparece también una figura que es nueva en esta gestión, que es el fideicomiso. El monorriel de Santiago, se le asignan 10.000 millones al monorriel de Santiago. En este presupuesto del 2025. Y el presupuesto pasado fueron 16.000 millones. Entonces, ¿eso no se alteraría con el freno de la reforma? Está planteado, entonces por eso tengo está planteado, entonces ya frenada la reforma. Entonces ¿cómo ¿qué va a hacer el gobierno para tratar de ajustar eso? Eso es un punto importante, por eso que vuelvo y digo y repito, mi enfoque, mi propuesta, mi planteamiento ha sido eso, que el presupuesto debió retirarse conjuntamente con la reforma. Correcto. Conjuntamente con la reforma fueron los dos y así lo planteé en un tuit. Lamentablemente el tiempo se ha terminado, creo que pero que nos dé brevemente, Mercedes, den una perspectiva de la economía dominicana para el 2025. Sí. Ya que desglosamos el presupuesto ¿Qué del 2025, podemos ¿qué podemos esperar nosotros para no irnos tan cargados, ¿no? Sí. Bueno, según los supuestos macroeconómicos con los que se elaboró el presupuesto, los supuestos, se espera un crecimiento de 4.75 del PIB, 4.8, digamos, menos del 5, menos del potencial. Recuerden que es importante que la economía perdió su fuerza, su dinamismo, que tenía 50 años creciendo promedio 5%, lo perdimos en estos 4 años. Okay. Promedio 3.2%. Ahora en este enero-septiembre, estamos creciendo a un 5.1%, pero el mes de septiembre que no lo presenta el Banco Central por separado, hay 2 focos de atención preocupantes. Construcción está en 0.4, nulo. Construcción te mueve la economía, pesa un 15%. Dice que como está el albañil, está la economía. Entonces, un 0.4 es nulo. Y otro tema muy preocupante es que el turismo cayó en el terreno negativo en el mes de septiembre, que fue lo que estuvimos intercambiando en Twitter, sí, de que justamente el mes de septiembre, que el ministro lo anunció en acumulado y no dio el mes de septiembre cae en 2%, y viene ya en picada, desde abril ya viene creciendo, después de que crecía 2 dígitos, un dígito, entonces aquí, ¿quiénes son los que están cayendo? En agosto, el mercado europeo, sabemos la situación de Europa, y comenzó a caer el principal mercado emisor nuestro, que es Estados Unidos. Cayó en agosto, cae en 0.5, o sea, nulo. Entonces es el mercado que te mueve. Entonces ahora entra un factor que ocurrió anoche, ¿verdad? Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo impacta la República Dominicana? Sí, su mirada de el triunfo de Donald Trump. El triunfo de Donald Trump a la economía dominicana, para cerrar. Una mirada, como digo, muy, muy por arriba y mirando quizás basado en la experiencia y lo que ha sido su propuesta, ¿verdad? Estados Unidos, aparte de ser nuestro principal socio comercial y tenemos una relación elástica, producto-empleo, como crece el PIB de Estados Unidos, el nuestro crece 1.7 por encima, es elástica la relación. Okay. ¿Por qué? Porque hay varios canales. Voy a hacer esa parte un poco más para tener la referencia de por qué no va a impactar. Tenemos, ¿verdad? Directamente el 83% de la remesa proviene de ese mercado. El 40% de los turistas proviene de ese mercado. El 40% de la inversión extranjera proviene de Estados Unidos. Y los tenedores de bonos son en su mayoría provenientes también de Estados Unidos. Entonces tenemos que, es un país que permea todo nuestro accionar económico. Sí. Y nuestras exportaciones también, tanto de zona franca, que anda por el 80%, es Estados Unidos. Entonces, todas lo que son las transacciones de República Dominicana están impactadas. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, si se anuncia desde el punto de vista de lo que fueron como sus consignas, ¿verdad? Se van a repatriar los inmigrantes ilegales. Tenemos una comunidad inmigrante y tenemos un porcentaje de ilegales. Entonces tendríamos menos remesa, lo que uno esperaría en un primer momento, aunque siempre el dominicano, la diáspora, ha sido solidario.
pero si hay menos el quantum, pues habrá también un impacto en la remesa. Y la remesa tiene un impacto social desde el punto de vista determinante. O sea, aquí si no hubiese sido por la remesa en el COVID, o sea, la economía hubiese caído en negativo y hubiese permanecido por varios años para salir. O sea, gracias a la mano generosa de los dominicanos, la diáspora. Entonces, segundo punto importante, que eso es lo que estábamos conversando, de que si el turismo se está desacelerando, desde el punto de políticas públicas, su política proteccionista de Donald Trump, obviamente, nos pone, desde el punto de vista, un desafío, porque si tú colocas aranceles y puedes estar impactando a las zonas francas, o sea, del punto de vista de las exportaciones nuestras, que no vienen, y la agricultura también. Y la agricultura, entonces tú tendrías otro efecto, o sea, remesa, exportaciones, y si del punto de vista, si una política que sea muy nacionalista y vengan acá todas las empresas que están fuera del país, al territorio dominicano, tenemos la mayor cantidad de inversión extranjera proveniente de Estados Unidos. Entonces tenemos un escenario más complejo, El escenario se convierte más complejo a primera vista. No es optimista. Primera vista, se ve así cuando uno mira rápidamente las variables macroeconómicas. Entonces, de la situación que venimos, con una economía que tiene un desafío de que la tasa de interés de política monetaria, lamentablemente la señal no se está mandando al mercado y no bajan, ha sido inflexible y ya está impactando sectores como construcción. Entonces tenemos un tema de dilema de políticas públicas para poder seguir adelante. Entonces estaríamos entrando al peor de los escenarios, una desaceleración con un tema de inflación. Bueno, vamos a agradecer a Mercedes excelente por su comparecencia aquí. Fue una cátedra de economía que la gente, imagino que se habrá deleitado bastante como nosotros aquí. Tenemos que hacer otro espacio, otro programa, porque quedaron muchas cosas en el tintero. No, a partir de este momento, Mercedes queda ya designada como nuestro relevo, nuestro emergente en asuntos económicos. Porque ciertamente hay una manera muy pedagógica de usted comunicar ese tipo de información tan pesada, tanto para periodistas, para cualquier tipo de profesional y mucho más difícil para el ciudadano de a pie. Sí. Y es bueno que tengamos exponentes así como usted que nos hagan cada vez más claro este tipo de conceptos y de datos. De verdad que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Les agradezco su invitación.